La Presidencia de la República postuló ya al director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, como próximo ministro de Comercio, Industria y Turismo. Ya es un hecho, Luis Carlos Reyes llegará en los próximos días al gabinete ministerial del presidente Petro. Reyes, quien cuenta con estudios en economía e historia, venía desempeñándose como director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales desde el pasado 11 de julio de 2022. Luis Carlos Reyes reemplazará así a Germán Umaña, quien presentó su renuncia el pasado 23 de mayo y quien manifestó que su salida se da por motivos personales. Reyes llega al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el reto de avanzar en la implementación de programas para incentivar una mayor inversión privada en el país, así como avanzar en los llamados del gobierno para reactivar las economías populares y mejorar el turismo interno. El exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Olmedo López, guardó silencio ante la Corte Suprema de Justicia luego de ser conducido hasta ese lugar por la policía para que declarara en el marco de la investigación por la presunta corrupción en la contratación de la entidad que dirigió. Cerca de 2 horas duró la diligencia en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, a la que Olmedo López tuvo que ser conducido y fuertemente custodiado por hombres de la SIJIN para entregar su testimonio en el proceso que vincula al congresista Guadid Mansur por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. El abogado José Luis Moreno, que defiende a Olmedo López, dijo que guardó silencio hasta tanto se configure un principio de oportunidad que está tramitando con la Fiscalía. Olmedo López es un testigo que va a declarar y va a aceptar unos hechos que puede autoincriminarlo, y eso de entrada abre una puerta a una garantía constitucional, que es el derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse. Por su parte, el congresista Guadid Mansur, que llegó muy temprano a la Corte y tuvo que esperar 7 horas hasta que la Corte ordenara la conducción de López, dijo que lo espera para confrontarlo. Que estoy aquí desde las 10 de la mañana compareciendo a la justicia, dándole la cara, con el único propósito de confrontar yo directamente al testigo. Les recuerdo que yo fui quien lo denuncié por calumnia agravada y que espero la justicia prontamente lo escuche para confrontarlo. Estoy aquí esperándolo para confrontarlo. Para la defensa de Mansur, el silencio de López ante la Corte deja un sinsabor sobre los señalamientos al congresista sobre los supuestos favorecimientos económicos relacionados con los hechos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Las EPS aseguran que ante la grave crisis que enfrenta el sistema de salud no les queda otra alternativa que el retiro voluntario. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ASEMI, que agrupa a varias EPS, agregó que el Ministerio de Salud les está exigiendo una información sobre casi 600 millones de facturas y explica que es casi imposible recaudar esa información en un corto plazo. El superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, dijo que las EPS deben explicar el destino del dinero que se les gira por cada afiliado. Según la presidenta de ASEMI, Ana María Vesga, el Ministerio de Salud les solicitó a las EPS la contabilidad detallada de ingresos, costos y gastos administrativos de los últimos 4 años. Y esta es la carta en la que ASEMI le responde al ministro. La magnitud de esta solicitud comprendería entre 500 y 600 millones de facturas, o su equivalente de 4.000 millones de ítems o servicios prestados. El gremio de las EPS plantea dificultades para responder a los requerimientos del gobierno. Esta actividad requeriría el empleo de un número importante de personas, instalaciones y equipos que actualmente no se encuentran disponibles. Las EPS, que reciben al año más de 90 billones de pesos del gobierno para atender usuarios, insisten en que esta plata no alcanza. Por el contrario, piden aumentarla. Un paquete de medidas de corto plazo que permitan dar sostenibilidad al sistema y no poner en riesgo la prestación y la calidad del servicio de salud de los colombianos. Ante los planteamientos de ASEMI esta noche en el programa Entrevistas CMI, el superintendente de Salud le respondió al gremio de las EPS pidiéndole transparencia en el manejo de los recursos de la salud. Entonces, ahí hay que preguntarle también a la doctora Ana María Vesga qué tan sinceras están siendo las EPS en estos momentos con cómo están administrando esos recursos. Porque ellos hablan de la suficiencia de la UPC, pero nadie les pregunta de si es eficiente la administración de los recursos de la UPC para generar realmente un beneficio de los
esos pacientes al interior del sistema de salud, o si están siendo buenos administradores, o para dónde se están yendo esos recursos en el sistema de salud. Sindicatos del magisterio pidieron hoy la renuncia del presidente de la fiduprevisora, Mauricio Marín, a quien responsabilizan de la inoperancia del sistema de atención en salud para los docentes. Este sector de la calle 72 en Bogotá estuvo bloqueado por más de 3 horas por los sindicatos del magisterio que protestan por las deficiencias en el servicio de salud para el magisterio. Exigen la renuncia del presidente de la fiduprevisora. Exigiéndole a Mauricio Marín, presidente de la fiduprevisora, que dé un paso al lado, que dé un paso al costado, él y otros funcionarios que no han hecho lo que tenían que hacer para lo que deben estar en la fiduprevisora, que es primero, tema de contratación, 2, tema de descentralización administrativa y 3, el tema tecnológico terrible con la fiduprevisora. Se calcula que en Bogotá los profesores y sus familias suman unas 120.000 personas que hoy tienen dificultades para recibir atención médica. Lo único que le pedimos a la fiduprevisora y al FOMAG, al Fondo de Prestaciones del Magisterio, es que mejoren la calidad de salud del magisterio porque está muy deteriorada. La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas planteó varios interrogantes sobre el futuro de los afiliados a la EPS Sura y pidió al gobierno buscar un acuerdo con la EPS para solucionar la crisis por la que atraviesa el sistema de salud. El vocero del gremio hospitalario expresó su preocupación por la suerte de más de 5 millones de usuarios que saldrían de Sura a otras EPS. La preocupación más adelante es qué va a pasar con la población, cuál es el estado de las entidades que van a recibir esa población. Esas otras instituciones sí tienen con qué responder, sí va a haber la capacidad suficiente para crecer la red contractual y la red de prestadores de servicios para responderle adecuadamente a esa población. La Asociación de Hospitales pide al gobierno medidas que garanticen que las EPS que reciban a los afiliados de Sura paguen por los servicios prestados. Y exigirle a todas las otras entidades que van a recibir que cumplan, que capitalicen, que refuercen sus estados, su solvencia, su capitalización, sus reservas para poder darle esa certeza al sector prestador que hay con qué responder. Giraldo afirma que el gobierno debe persistir en un acuerdo con la EPS sobre una nueva reforma a la salud. El bloque de senadores que hundió la reforma a la salud en la Comisión Séptima le respondió al presidente Gustavo Petro que la crisis del sistema es responsabilidad del gobierno y no del Congreso, como lo afirma el mandatario. Mediante esta carta, los 8 senadores de la Comisión Séptima que hundieron la reforma a la salud le respondieron al presidente Gustavo Petro que la responsabilidad de la crisis que vive el sistema es del gobierno y no del Congreso de la República. Los senadores legislamos desde el año 2022, en el 23 y en el 24, advertimos de la insuficiencia de la UPC. Hay falta de medicamentos, no se han tomado las medidas. La Corte Constitucional conminó al gobierno para que hiciera efectivo el ajuste de la UPC. Allá reconoció el ministro de Salud que efectivamente había que hacerlo. Falta también, a la verdad del ministro, cuando en la Comisión Séptima dijo que estaban al día los pagos a las EPS y no estaban al día. Las vinieron asfixiando, hace parte de la crisis explícita, hay que asumir la responsabilidad. Los colombianos necesitan es construcción, no destrucción. Dicen los legisladores que la crisis del sistema había sido advertida con antelación por los mismos congresistas y por supuesto por los operadores del sistema y que el gobierno se quedó quieto al respecto. En un debate en la Comisión Primera de la Cámara, congresistas advirtieron sobre el supuesto debilitamiento de las fuerzas militares que ha provocado el deterioro de la situación de orden público en Cauca, Nariño y Arauca. El debate se dio a raíz de la situación logística de las fuerzas militares y el mantenimiento de las aeronaves utilizadas por los uniformados. No puede ser que mientras se debilita nuestra fuerza pública, los grupos armados se estén fortaleciendo en el territorio nacional. ¿O es que ustedes no ven noticias, señores defensores del gobierno, y no se dan cuenta de lo que está pasando en el Cauca? El país está en medio de una escalada violenta por los grupos al margen de la ley y la fuerza pública no puede perder la capacidad de reacción y para esa capacidad de reacción necesita inversión. Los partidos de gobierno defendieron el papel del ministro de Defensa. El presupuesto general asignado a las fuerzas militares del sector defensa y de policía ha aumentado en el 21% en pesos constantes.
Es el aumento más grande que ha tenido en los últimos gobiernos en el Estado colombiano. No pueden seguir haciendo política con la muerte de los soldados. El viceministro de Defensa fue consultado en la comisión sobre la ruptura de relaciones con Israel y el impacto en el abastecimiento armamentístico. Depender excesivamente, incluso, ya estoy hablando a nivel técnico, de proveedores exclusivos de uno o dos países, es un problema de defensa y seguridad nacional. El debate se adelantó en la Comisión Primera de la Cámara. La Personería de Bogotá aseguró que los supermercados de la ciudad no están entregando las vueltas completas a los compradores. Después de varias visitas a algunos supermercados de Bogotá, la Personería evidenció que la mayoría de establecimientos está incumpliendo las normas de la Superintendencia de Industria y Comercio. Hay productos que los ofertan en 980, 970 y finalmente terminan cobrando 1.000 pesos. Es decir, esta carga la debe asumir el consumidor y no la asume el supermercado o la grande plataforma. Es decir, si un producto cuesta 920 pesos y usted paga con 1.000 pesos, el establecimiento debe darle a usted 100 pesos de vueltas. Lo primero es cumplir con las directrices de la superintendencia, de poner los precios de acorde a la posibilidad de poder dar los vueltos. Esta es una circular que se estableció desde el 2017. Pero el segundo tema es que los consumidores conozcan cuáles son sus derechos. La Personería extiende el llamado a las alcaldías locales para que hagan cumplir lo que dicta la norma. La Superintendencia de Industria y Comercio formuló un llamado de atención a la plataforma de domicilio Rappi por numerosas quejas recibidas sobre deficiencias en el servicio. La superintendencia, que está dirigida por Cielo Rusinque, ordenó a Rappi cumplir con la calidad, tiempos de entrega y dar garantías de los productos ofrecidos a través de su aplicación. El organismo dio plazo de 45 días para corregir las fallas. Colombia es el tercer peor país a nivel global para hacer negocios y el primero en el mismo sentido en América Latina. TMF Group, el proveedor de servicios administrativos y de cumplimiento normativo que ayuda a sus clientes a invertir y operar de manera segura en todo el mundo, publicó su índice global de complejidad empresarial, el cual ofrece una visión completa y detallada del panorama empresarial en el mundo. Este año Colombia ocupa el tercer escalón a nivel mundial de este índice, pasando del quinto lugar que ocupó en el año 2023 y además se posiciona como el país más complejo de América Latina. Según el informe, la mala clasificación de Colombia se debe a sus complejos sistemas contables y fiscales como jurisdicción. Su entorno empresarial se caracteriza por frecuentes reformas tributarias, con hasta 19 reformas introducidas en los últimos 7 años. Aunque Colombia cuenta con más de 100 tratados internacionales para impulsar el comercio y la inversión, el informe asegura que el país enfrenta inestabilidad política y social que a su vez ha desalentado a los inversores. Se espera que esta tendencia se revierta en los próximos 3 a 6 meses, presentando más oportunidades de inversión. En el mundo, Grecia ocupa el primer lugar como el país más complejo para hacer negocios este año, seguido por Francia en segundo lugar. Además de Colombia, México, Brasil y Perú también se ubican entre los 10 países más complejos para hacer negocios. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, cuestionó al gobierno por la crisis por la que atraviesan las EPS. Advirtió que ahora siguen clínicas y hospitales. Desde Medellín, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, calificó de catástrofe anunciada la solicitud de retiro voluntario que hizo la EPS Sura y también puso como ejemplo el desenlace de Sanitas y Compensar. Efectivamente, como estaban las cosas con el nivel de la UPC, con la actitud del ministerio, con la capacidad o más bien la incapacidad de pago que le estaban generando por la vía de que le limitaban la capacidad de recursos, lo único que iba a suceder era que el sistema iba a terminar colapsando. Y aseguró que el país no tiene recursos para sostener el modelo de salud que propone el actual gobierno. Que además está planteándose ante una reforma nueva que además genera más necesidades y para la cual no tenemos recursos. Es en realidad una situación, por decirlo menos, inconcebible. El líder gremial dijo que las autoridades de salud solo se han dedicado a construir zozobra y advirtió que el próximo objetivo del gobierno sería afectar clínicas
colegios y hospitales. Hoy en día son las EPS, que ya las acabaron. Luego pues vendrán los hospitales, vendrán las clínicas, vendrán los laboratorios, vendrán las entidades prestadoras de salud. En realidad no sabemos qué es lo que tienen en este momento en la mira, cuál es el objetivo que tienen y estamos supremamente preocupados. Las declaraciones se dieron durante el Innovation Lens Summit, convocado por la ANDI en Plaza Mayor. En proceso de recuperación y bajo supervisión médica se encuentra el presidente Gustavo Petro tras una intoxicación alimentaria. La Casa de Nariño anunció que el jefe de Estado retomará sus labores mañana. Tras un día de reposo y alejado de sus funciones, el jefe de Estado retomará su agenda este jueves. Así lo dio a conocer el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, con quien el presidente tenía programado en Medellín el anuncio de un nuevo pago del programa Colombia Mayor. El evento de Medellín, en el que el presidente Petro dará inicio oficial al pago de los 225.000 pesos a adultos mayores de 80 años, será mañana jueves a las 11 de la mañana en el Jardín Botánico. Un alimento en mal estado habría sido el culpable de enviar al presidente a reposo, lo que generó que su agenda del día se viera suspendida. La presidencia aseguró que el estado del presidente es estable. El jefe de Estado se encuentra en buenas condiciones de salud, pero lo recomendable es que su agenda de gobierno la desarrolle en Casa de Nariño. Otro de los eventos suspendidos en la agenda del presidente fue la ceremonia de transmisión de mando del nuevo comandante del ejército, la cual estaría siendo reprogramada para los próximos días para así contar con la presencia del jefe de Estado. Con leves cambios quedó radicada la ponencia para último debate del proyecto de reforma pensional. La reforma pensional inició su trámite para el último debate tras la aprobación de 94 artículos en la Comisión Séptima de la Cámara. Estamos confiados en que al ser tan concertada, en tener, digamos, muchos puntos de acuerdo también con Senado, sin ser notarios de Senado, pueda llegar, obviamente, a un feliz término la reforma pensional. El umbral de cotización, la participación del Banco de la República y el periodo de transición son los 3 puntos de mayor debate. Hubo debate principalmente en el tema de la conformación del comité directivo de lo que será el fondo de ahorro del pilar contributivo que estará a cargo del Banco de la República. La iniciativa tiene plazo hasta el 20 de junio para ser aprobada. Los tiempos están muy apretados, yo estoy haciendo todo lo posible por lograr los consensos, por hacer un trámite con todas las garantías para todos los que opinan a favor y en contra. La presidencia de la Cámara definirá si agrega el proyecto la próxima semana al orden del día. El Ejército Nacional alertó por un posible atentado con carro bomba en el centro del país. Una camioneta de alta gama es buscada por organismos de inteligencia. Bogotá, Tunja, Ibagué, Armenia, Neiva y Chaparral están en máxima alerta por un posible atentado con carro bomba. El mismo Ejército Nacional emitió una alerta ante trabajos de inteligencia de la Policía Nacional, a quien se alerta a las autoridades de 6 ciudades. Se trataría de un vehículo tipo camioneta marca Ford Línea Explorer de placas IGR 178, la cual estaría acondicionada con explosivos. Unidades militares, apoyo, unidades policía, incrementar esfuerzo, búsqueda de información, prevenir, detectar, neutralizar actividades delictivas, permítase anticipar acciones criminales, proteger población civil. Ni el ministro de Defensa Iván Velázquez ni la cúpula militar se han pronunciado al respecto. El gobierno nacional activó un plan para atender las posibles emergencias que se presenten en la costa caribe ante el inicio de la temporada de huracanes. Según la directora del IDEAM, este año la temporada de huracanes se da en un contexto inusual, con una mayor temperatura o calentamiento de los océanos, lo que hace prever que tormentas, ciclones y huracanes puedan ser más fuertes que en los promedios de años anteriores. Esto ha conllevado a que la NOAA y los modelos globales estén mostrando que hay un 85% de probabilidad que la temporada sea mucho más alta de lo que ha ocurrido en todos los años anteriores. Desde la Unidad de Gestión de Riesgos se anuncian medidas para atender posibles desastres provocados por los huracanes que se esperan para esta temporada, pero hay preocupaciones. Y tenemos varias preocupaciones. La primera tiene que ver con los refugios que están en la isla. Estos refugios, que son 5, parecen no estar en las condiciones óptimas para enfrentar esta temporada de huracanes.
Los riesgos implícitos en la temporada de huracanes se extenderán durante los próximos 6 meses. Venezuela revocó la invitación a los observadores de la Unión Europea para las elecciones presidenciales. A 2 meses de los comicios, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, anunció que se tomó la decisión porque el bloque ratificó la mayor parte de las sanciones contra funcionarios venezolanos, mientras que la Unión Europea recomendó al gobierno de Nicolás Maduro que reconsidere su participación. Y el expresidente Álvaro Uribe se sumó a las críticas contra el gobierno por la crisis del sistema de salud. Dijo que el gobierno Petro lleva al país a un servicio del tercer mundo. Como senador, el expresidente Álvaro Uribe en 1993 fue ponente de la Ley 100 que rige el actual sistema de salud. Hoy se sumó a las críticas contra el gobierno nacional. Con Sura y otras habíamos logrado un servicio del primer mundo, incluso con un plan de beneficios más completo y con atención más amable. El gobierno nos lleva a una salud del tercer mundo, apoyada en el discurso político para tapar el fracaso. Agregó el exmandatario que Sura y otras buenas EPS han prestado un servicio excelente a la comunidad. No han especulado. El gobierno las ha quebrado. Nos quieren llevar a un sistema público que empezará derrochando y terminará sin presupuesto. Con Sura el servicio ha sido de primera calidad. Vamos para uno de pésima calidad, más costoso, politiquero y corrupto. El 87% de quienes firmaron el acuerdo de paz se mantienen en el proceso de reincorporación. Eso fue lo que dijo la directora para la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Alejandra Miller. Pese a la crisis por la que pasa la implementación del acuerdo de paz, la mayoría de los firmantes se mantiene en el proceso. De los casi 14.000 firmantes del acuerdo de paz que entraron a la ARN en el proceso de reincorporación, todavía hoy permanecen 12.200 personas. Es decir, tenemos que el 87% de los firmantes siguen en este proceso de reincorporación comprometidos. El contrato firmado hoy por 1.000 millones de pesos busca fortalecer los procesos de la economía social, solidaria y popular de los firmantes del acuerdo. Es un contrato para el fortalecimiento de las organizaciones de base de esta organización de segundo nivel, que son más de 80 cooperativas y procesos productivos. Un contrato que permite ir más allá de quienes firmaron la paz. No es únicamente para los firmantes, ¿sí? Hay que desmitificar esa narrativa porque el acuerdo de paz es pues para el conjunto de la población colombiana y en ese sentido pues nosotros desde el proyecto confederativo y la ejecución de este recurso pues pensamos ampliar ese espectro comunitario. En el evento, la directora de la Unidad de Implementación reveló los nuevos retos planteados por el gobierno frente a la paz. El presidente nos ha planteado el gran desafío de mover lo inamovible. El tiempo de implementación de este proceso de fortalecimiento será de 12 meses. El Senado aprobó en último debate el proyecto que revive los días sin IVA. El gobierno definirá las fechas. La posibilidad de que los colombianos puedan adquirir productos más baratos sin IVA fue revivida gracias a un proyecto de ley del Centro Democrático. Será discrecional de este o los próximos gobiernos la posibilidad de tener hasta 3 días sin IVA y 2 días adicionales en las zonas de frontera. Incluye sin duda bienes importados, pero también bienes de producción nacional. Lo que es evidente es que estimula el comercio, la industria y por el otro lado genera un gran beneficio social. El proyecto de ley aprobado en cuarto debate establece que será el gobierno nacional el que fije las fechas de los días sin IVA. 3 nacionales y 2 con posibilidad para aumentar en las zonas de frontera que tienen una economía especial y mucho más porosa. Los damnificados por las inundaciones en la región de La Mojana claman por ayudas. Dicen que lo perdieron todo y que no han recibido apoyo del gobierno. Las 40.000 familias afectadas en la región de La Mojana por el desbordamiento del río Cauca, provocado por el rompimiento del dique en Cara de Gato, enfrentan una situación cada vez más crítica. La falta de alimento, la desaparición de cultivos y la pérdida de animales de corral han sumido a estas comunidades en una hambruna permanente. Hoy el gobierno nacional tiene un compromiso con la región de La Mojana y es repararnos todos estos daños que hemos sufrido nosotros. El Banco Agrario le invitamos para que condone las deudas de nosotros los campesinos, que hoy lo hemos perdido todo, ¿no? Ahora queremos de que ellos se reporten por acá, sea la gobernación o sea la unidad de gestión de riesgo, porque
como él lo dijo, cuando se agote la fuerza de las alcaldías y las gobernaciones, comenzamos nosotros, pues entonces los estamos esperando porque todavía aquí no se han reportado con ninguna clase de ayuda. Los pobladores de la región esperan que el gobierno de Gustavo Petro, a través de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastre, tome medidas efectivas para cerrar la brecha en Cara de Gato. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, calificó de traidor a la patria a su hermano, el general en retiro Humberto Ortega. En un acto público, el mandatario nicaragüense Daniel Ortega afirmó que su hermano y ex jefe del ejército, Humberto Ortega, quien según opositores exiliados está bajo arresto domiciliario, cometió un acto de traición a la patria al condecorar a un militar de Estados Unidos en 1992 y que desde entonces tenía entregada su alma al diablo. Darle la medalla al valor en oro, Camilo Ortega, dársela al yanqui. ¡Qué vergüenza! Una traición al pueblo, a la patria. Esta afirmación ocurre una semana después de que la policía del país instalara una unidad médica en la casa de Humberto Ortega, medida que fue anunciada por la misma autoridad en un comunicado días después de que el ex jefe del ejército dijera en una entrevista de prensa que Daniel Ortega, de 78 años, carece de sucesores y que ante una eventual ausencia o muerte quedará un gran vacío de poder. India batió récord de temperatura con 52.3 grados Celsius. La capital Nueva Delhi tuvo las temperaturas más altas, al tiempo que enfrenta una escasez de agua. El Departamento Meteorológico del país espera que las altas temperaturas se mantengan durante los próximos días, por lo que declaró la alerta máxima en varios estados. El cargo de rector de la Universidad Nacional está vacante porque la elección del profesor José Ismael Peña fue ilegal. Eso fue lo que aseguró la ministra de Educación, Aurora Vergara, ante el Senado de la República. El debate en la Comisión Primera contra la ministra de Educación por no haber posicionado al profesor José Ismael Peña como nuevo rector de la Universidad Nacional lo adelantó el Centro Democrático. La senadora Paloma Valencia dijo que guste o no al gobierno, él ganó por encima del que pretendían los estudiantes. Cuando el deber legal era posesionarlo. Que a ustedes les gustaba que ganara el de los estudiantes, maravilloso, claro. Pero si no ganó, ustedes tienen que acatar los resultados, porque uno no puede amañar las elecciones según el resultado. La ministra de Educación rechazó las acusaciones y dijo que el gobierno está apegado a la ley. Es que en ningún momento el gobierno nacional está incumpliendo alguna norma. Hemos observado de manera estricta la normatividad vigente y por esa razón, en este momento, el cargo de rector de la Universidad Nacional se encuentra vacante. En el debate, en lo que sí coincidieron todos fue en que la Universidad Nacional es de las mejores del país y que debe ser fortalecida, manteniendo, eso sí, la autonomía universitaria. Y hasta ahora continúa el debate en plenaria del Consejo de Bogotá sobre el Plan Distrital de Desarrollo. El impuesto para fortalecer el cuerpo de bomberos ya quedó aprobado. Continúan los debates en la plenaria del Consejo de Bogotá para definir la suerte del proyecto del plan de desarrollo propuesto por la administración distrital. El impuesto bomberil fue aprobado y la carga tributaria será para los comerciantes. Es un impuesto que necesitamos para fortalecer el cuerpo oficial de bomberos. Estamos esperando recaudar aproximadamente 70.000 de pesos al año, producto de una sobretasa al impuesto de industria y comercio del 1%. En medio del debate, 7 concejales que votaron por revivir la avenida longitudinal de Occidente en su tramo norte, como lo consagra el artículo 310 del proyecto, recibieron una demanda por parte de un ciudadano que solicita la pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos con la aprobación de este artículo del plan de desarrollo, pues revivir la ALO Norte iría en contra del plan de ordenamiento territorial que dejó la administración de la exalcaldesa Claudia López. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sostuvo que los días sin IVA son un pésimo negocio para la industria nacional. La posibilidad de revivir los días sin IVA en el país no fue bien vista por el gobierno nacional. Para el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, es un pésimo negocio para el Ejecutivo, pero sobre todo para la industria nacional. Según explicó, la mayoría de los productos del comercio son bienes importados. Cabe recordar que el IVA está en el 19%. Un pésimo negocio para el Estado, pero peor, pésimo negocio para los industriales colombianos, porque lo que se compra son bienes importados. Por otro lado, el funcionario, en un debate en la Comisión Tercera de la Cámara, explicó que el proyecto sobre el impuesto predial propone cobros equivalentes al valor real del predio. Generar unas condiciones de aminoramiento o de mesura
en los impactos en el impuesto predial cuando se actualizan los catastros. Este miércoles se aprobó el informe de ponencia de este proyecto. En los Emiratos Árabes Unidos ya están funcionando los nuevos robots que suministran gasolina de manera autónoma a los autos. En su sistema utilizan inteligencia artificial. Los automóviles que llegan a las estaciones de servicio en los Emiratos Árabes Unidos ahora se encuentran con un brazo robótico de abastecimiento de combustible junto con los proveedores habituales. Abu Dhabi National Oil Company lanzó este proyecto que introduce un piloto de brazo robótico como parte de sus planes para brindar una experiencia impulsada por inteligencia artificial a los clientes. Con la ayuda de sensores y cámaras, el brazo robótico se extiende hacia el vehículo, abre la tapa del tanque de combustible y alinea la boquilla para llenar el auto. El brazo robótico utiliza tecnología de visión por computadora y está diseñado para ser rápido y respetuoso con el medio ambiente, ya que gestiona los derrames. Esta tecnología es utilizada para apoyar al personal existente, aumentar la productividad y reducir los tiempos de espera. En México se desarrollaron los cierres de campañas electorales para los comicios generales del domingo. Las campañas electorales en México, que iniciaron el 1 de marzo, llegaron a su fin este miércoles. El país celebrará el próximo domingo las elecciones más grandes de su historia. Entre los favoritos para la presidencia, con el apoyo de la mayoría de los seguidores del mandatario saliente, Andrés Manuel López Obrador, la candidata del partido Morena, Claudia Sheinbaum, de 61 años, es la favorita para gobernar hasta el año 2030 la nación. La exalcaldesa de Ciudad de México aventaja en la intención de voto a su rival de centro derecha, Xochitl Gálvez, senadora y empresaria de raíces indígenas. Un promedio de las principales encuestas realizadas por la firma Oráculos otorga a Sheinbaum un 55% de los apoyos frente al 33% de Gálvez. En tercer lugar está Jorge Álvarez Maínez con el 12%. Unos 100 millones de mexicanos están habilitados para votar en esta elección a una sola vuelta que se gana por mayoría simple. Poco más de 20.000 cargos, incluidos el Congreso y 9 de las 32 gobernaciones, están en disputa en estos comicios enlutados por el asesinato de una treintena de candidatos a puestos locales. A primera hora de este jueves 30 de mayo comienza la veda electoral en el país. Oigan esto, en Estados Unidos un hombre que tenía suspendida su licencia de conducción sorprendió a un juez al conectarse a su audiencia mientras manejaba. El juez del distrito de Ann Arbor, en Michigan, no escondió su asombro cuando vio que el acusado, Corey Harris, ingresó a la videollamada desde el asiento del conductor y con el vehículo en movimiento. La audiencia era para decidir si le levantaban o no esa sanción. El abogado que representa a Harris, al ver a su defendido, solicitó el aplazamiento de la audiencia, pero por supuesto fue una solicitud denegada. Ante el desacato, el juez lo obligó a entregarse a la policía de inmediato. Entre tanto, los maestros de Manizales y Pereira marcharon para exigir soluciones a los problemas del nuevo esquema de salud del magisterio. Por lo menos 2.000 profesores se reunieron en la marcha regional del magisterio, donde se concentraron docentes de Caldas, Quindío y Risaralda, quienes marcharon por las calles principales de la capital risaraldense, rechazando un nuevo modelo de salud dispuesto por el gobierno nacional. Podamos acceder a la dispensación de medicamentos y podamos acceder a la red primaria con una atención digna, de calidad y oportunidad. Los docentes continúan denunciando inconvenientes en la prestación del servicio y la no contratación de la red primaria en salud en esta parte del país. Los maestros del departamento de Caldas marcharon en Manizales pidiendo que les den solución inmediata a sus servicios de salud, ya que afirman ha sido nefasto el cambio. Estamos exigiendo soluciones inmediatas a los graves problemas que hay en atención primaria, ampliación de esta, a que se amplíe la red complementaria a cosas que hoy no están. Fueron cerca de 1.000 maestros los que marcharon en Manizales exigiéndole al gobierno una solución inmediata que les permita recibir una solución definitiva y efectiva para la salud. La Corte Constitucional tumbó la flexibilidad de los requisitos para aspirar al cargo de fiscal general, incluidos en la última reforma a la justicia.
La Corte Constitucional dio a conocer la sentencia con el texto definitivo del proyecto de reforma a la ley estatutaria de la Administración de Justicia que fue aprobada en el Congreso en el 2021. En la decisión con ponencia de la magistrada Natalia Ángel, la Corte tumbó la parte de la norma que flexibilizaba los requisitos para aspirar a fiscal general de la Nación. Esto lo que quiere decir es que quien desee ser candidato a fiscal no puede convalidar la experiencia para el cargo con doble titulación. También aprobó que la Comisión de Disciplina Judicial tenga más recursos para investigar. A la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Ello significa que directamente por sus propios funcionarios podrá realizar las labores forenses de la consecución de pruebas. La Corte Constitucional también tumbó la parte de la norma que permitía la virtualidad en los procesos penales, es decir, que las audiencias de juicio oral en los procesos penales deben ser presenciales. El director de la Asociación de Ingenieros de Petróleo, Óscar Rincón, presentó un plan para recuperar reservas de hidrocarburos en el país. En su propuesta de 5 puntos al gobierno, los ingenieros del sector petrolero buscan mecanismos y condiciones para recuperar la vida útil de las reservas de hidrocarburos. Se plantea generar condiciones para la exploración y perforación, además eliminar las barreras legales, regulatorias, económicas que impiden la conversión eficiente de los llamados recursos contingentes a las reservas probadas. Motivar la exploración hoy, continuar con los procesos de exploración, es sin duda la base o la fuente de recursos contingentes para los próximos años. Se insiste en mensajes de seguridad jurídica y certidumbre para promover las inversiones en proyectos viables. Es un buen camino para seguir promoviendo la inversión en el sector y transformando contingentes en reservas. El gremio destaca la intención del gobierno de trabajar de la mano con todos los actores de la industria. La popularidad del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ubica en el 39%, uno de los niveles de aprobación más bajos de su mandato. A poco más de 5 meses de las elecciones en las que se juega un nuevo mandato, los niveles de popularidad del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no remontan. La última encuesta publicada por la firma Gallup, que mide desde hace décadas la opinión de los ciudadanos estadounidenses sobre sus presidentes, muestra un nivel de aprobación de tan solo el 39%, cerca aún de los mínimos del 37% que han marcado en los peores momentos de su mandato. Como suele ocurrir con los nuevos presidentes, al poco tiempo de asumir su cargo, Biden inició su mandato con unos índices de aprobación relativamente altos, en su caso del 57%. Sin embargo, la popularidad de este presidente empezó a hundirse con los altos precios de la gasolina y los alimentos, traducidos en la inflación más alta en 40 años, la crisis migratoria y algunos problemas coyunturales que fueron erosionando sus niveles de aprobación, que cayeron hasta el 38% en julio del año 2022. Eso sí, ese bajo respaldo es casi el triple que el que recibe el Congreso, cuya actuación solo aprueba el 13% de los ciudadanos.